En Confluencia con Alejandra Martínez. Son las 9:39 de la mañana, estamos en Confluencia a través de Radio Fe y Alegría 103.1 FM. A esta hora tenemos con nosotros ya en la línea telefónica para la entrevista a José Rafael Lozada. Él es ingeniero forestal, profesor titular jubilado de Ecología de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la ULA, y con él vamos a estar conversando en los próximos minutos porque recientemente el gobierno nacional ha anunciado la reforestación de unas 8.800 hectáreas del arco minero del Orinoco, y esto, bueno, es un plan de reforestación y restauración ecológica que harán a través del Ministerio de Desarrollo Ecológico, el Ministerio del Ecosocialismo, el Ministerio de Industria y Producción Nacional y su ente adscrito Maderas del Orinoco. Así lo presentaron durante un acto. El ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Héctor Silva, destacó que este plan es parte del compromiso del gobierno con la recuperación de las áreas afectadas por la minería, y hoy queremos conversar con el ingeniero José Rafael Lozada a propósito de este tema. Bueno, primero que nada, darle los buenos días y la bienvenida, ingeniero. Buenos días, Alejandra. Muchas gracias por la oportunidad para la entrevista. Bueno, queremos empezar, ingeniero, preguntándole si este tipo de reforestación, como lo que pretenden hacer o el proyecto que han presentado para hacer en el arco minero del Orinoco, ya se ha realizado anteriormente en el país, y si este tipo de reforestación, conociendo la devastación que existe en esta zona, puede funcionar y puede, bueno, verse los resultados en algún momento. Bueno, en primer lugar, eso no es una restauración ecológica. Ese término está muy mal empleado en esa nota de prensa, porque la Acacia mangium es una especie exótica y va a invadir las áreas de los alrededores. Entonces allí digamos, esa no es la especie apropiada para recuperar las condiciones originales de esas áreas, las condiciones que tenían antes de la intervención. Desde hace algunos años el gobierno ha estado anunciando esta especie. Lo hicieron hace como 2 o 3 años para el Parque Nacional Yapacana, Caura y creo que también Canaima, pero me parece que comenzaron en el Parque Nacional Yapacana en Amazonas. Dijeron que iban a recuperar las áreas degradadas con Acacia mangium. Algunas empresas privadas han hecho ya algunos programas desde hace unos 10 años, 15 años, de recuperar algunas áreas degradadas por minería con Acacia mangium, justamente allí por los alrededores del Callao y creo que también en la zona de las Claritas. Estoy bien seguro de los alrededores del Callao porque yo la vi. ¿Ve? Entonces, pues sí, la especie da buen resultado, crece rápido, ¿ve? Tiene un crecimiento rápido en altura, en cobertura, en diámetro, pero el problema es que la especie se regenera sola y al poco tiempo esa especie comienza a invadir otros espacios distintos al área donde ella fue plantada. Por eso esa especie está en la lista de las especies más invasoras en todo el mundo, ¿no? Ya eso es algo que ya eso se ha evaluado y se ha determinado, pues. Ok, ahora, ingeniero, este tipo de reforestación funciona o digamos que puede causar un efecto positivo en estas condiciones. Es decir, si por un lado van ellos haciendo el trabajo de reforestación, de restauración, como usted decía, es un término que está mal empleado, pero según lo que ellos presentan en este proyecto, y por otro lado continúan realizando las actividades que vienen haciendo desde el 2016 o antes en el arco minero del Orinoco, ¿va a funcionar o qué podría pasar en este caso? Bueno, yo tengo muchas dudas de que eso funcione, porque hasta ahora, en mi opinión, más del 90% de la minería
es ilegal, es anárquica, es desordenada. No hay un ordenamiento real de las áreas donde se puede hacer y donde no se puede hacer minería. Entonces no hay ninguna garantía de que un área que donde ahorita hacen una reforestación, después a mediano o largo plazo la vuelven a explotar y tumban los arbolitos que plantaron. Ya esas cosas las hemos visto en el pasado. Entonces yo realmente yo creo que primero tiene que haber un ordenamiento de la minería, y además hay algo que a mí me preocupa muchísimo, y es que en ninguno de los programas de recuperación que ha mencionado el gobierno se habla de la biorremediación del mercurio, y tampoco se habla de la restauración de la topografía. Bien, parece que el gobierno está, digamos, dispuesto o conforme con dejarle a las generaciones futuras esos ecosistemas contaminados con mercurio sin hacer absolutamente nada. Y en la literatura, por lo menos a nivel experimental, ya hay reportes de que hay formas de reabsorber ese mercurio que está en los ecosistemas, que está en los sitios, utilizando lo que se denominan especies bioacumuladoras. Y justamente nosotros tenemos una especie nativa, invasora, ¿ve? Una especie de esas que se establece de primero en las áreas intervenidas, que es el yagrumo, que esa especie está reportada como una especie que absorbe el mercurio. Entonces, se utiliza esa especie, se cosecha esa biomasa del yagrumo y se lleva el mercurio a otro sitio, ¿no? Yo nunca he visto un experimento de eso en Venezuela, y hay otros países donde sí se está haciendo. Y después, por lo menos, hay que hacer un mínimo esfuerzo para recuperar un poco el mercurio que eso esté allí. Hay que hacer algo, pues. Y luego hay que recuperar la topografía, hay que tratar de nivelar el terreno eliminando esos huecos, esos cráteres. Y después es que viene la reforestación, que repito, creo que la reforestación hay que hacerla con especies nativas, que a mediano o largo plazo nos conduzcan otra vez a lo más parecido al ecosistema original. Correcto. Ahora, ingeniero, ¿cuáles serían o cuáles podrían ser esas especies? Y por otro lado, ¿qué medidas se deberían tomar como de seguimiento, de mantenimiento, para que un plan de reforestación como pues pueda funcionar y pueda dar sus frutos a largo plazo? Bueno, eso que tú acabas de preguntar es sumamente importante, y voy a empezar por la última parte. Un programa de reforestación requiere que la plantación sea vigilada, sea cuidada y tenga mantenimiento. Bien, los arbolitos, al colocarlos en el campo, tienen muchas amenazas. Tienen amenazas por plagas, por maleza, por enfermedades, por incendios. ¿Ve? Entonces, si se plantan los arbolitos y no se les hace una protección y vigilancia, entonces eso va a desaparecer. Y creemos que muchas de las áreas reforestadas, con lo que han llamado la misión árbol, pues de pronto no han prosperado. De hecho, no hay ni siquiera una base de datos para saber dónde están esas áreas, ni una cartografía para saber dónde están esas áreas. Una de las primeras amenazas son las malezas. Bien, las malezas rápidamente van a cubrir a los arbolitos y van a hacer que los arbolitos se mueran si no se eliminan las malezas en los primeros años. Bien, los bachacos acaban una plantación en un momento si no hay una protección contra bachacos, y por supuesto los incendios. Entonces, esas son medidas que hay que tomar al hacer un plan de reforestación. Bien, y con respecto a las especies, mira, yo te puedo decir así un poquito de memoria, unas 10 o 12 especies que yo podría señalar de acuerdo a investigaciones que he realizado directamente allí en el campo, en la zona de Guayana. Está el yagrumo blanco, el yagrumo negro, está cimarúa, zunzún, pata de danto, San Francisco, pardillo blanco, palo blanco, ceiba, guamo. Todas estas son especies nativas, autóctonas de los bosques de la Guayana venezolana. Y esas especies
está muy bien adaptada para establecerse en áreas intervenidas e inclusive en terrenos degradados. Esas especies las vemos a la orilla de las carreteras, en los terrenos donde se ha deforestado, esas especies invaden esos sitios, ¿no? Y eso es lo que debería hacerse, utilizar las especies nativas, las especies autóctonas, ¿bien? Y no solamente especies de árboles. Yo creo que también hay que usar arbustos y hay que usar hierbas que ayuden a recuperar la cobertura vegetal. Hay un arbustico que allá lo llaman guacinillo, ¿no? Creo que el nombre científico es Vignia cayerensis, algo así. Mira, nosotros hemos visto carreteras forestales donde lugares donde se hace una deforestación total y se compacta el terreno para que circulen los camiones, y después de un año de abandonar esa carretera, eso está totalmente invadido por guacinillo, ¿ves? Que los carros prácticamente no pueden pasar después de un año de abandonada la carretera, porque el guacinillo invade totalmente ese sitio, ¿no? Entonces eso es lo que hay que hacer. Hay que investigar, hay que hacer una consulta amplia a gente que tenga experiencia de campo para sacar una lista grande de especies nativas que se podrían usar, en lugar de estar utilizando una exótica que yo creo que va a representar una amenaza en mediano o largo plazo para los ecosistemas de los alrededores. Ingeniero, ya para ir cerrando, porque se nos acaba el tiempo lamentablemente, quisiera preguntarle dos cosas. Uno, ¿en cuánto tiempo se podría materializar una reforestación de esta magnitud? Hablamos de al menos 8.800 hectáreas. Y lo otro, ¿cuál sería como la recomendación clave que usted podría darle al gobierno, en este caso al ministerio, a los entes gubernamentales que trabajen en este proyecto para que sea un proceso que realmente funcione y genere los beneficios que necesitamos? Bueno, nuevamente comienzo con la última pregunta. Yo creo que lo primero que tienen que hacer es una consulta amplia con ecólogos, con expertos que tengan experiencia de campo. En Guayana hay mucha gente que ha investigado mucho los ecosistemas en el terreno, ojo, no en oficina, sino que han hecho levantamientos de campo en el terreno, y yo estoy seguro de que muchos de esos investigadores y profesionales pueden recomendar una lista amplia de especies. Yo creo que hay que comenzar por allí. TEDEICA durante muchos años tuvo viveros para investigar la biología reproductiva de las especies nativas, ¿bien? Especies nativas para recuperar áreas degradadas. El año pasado terminó un proyecto financiado por la FAO justamente para investigar las especies nativas para recuperar áreas degradadas. Entonces, a mí me parece insólito que no se hagan las consultas a esas personas y se prefiere usar una especie exótica. Y con respecto al tiempo, mira, todo depende de los recursos que se vayan a invertir. Yo trabajé en maderas del Orinoco en el año 2020 y en cuestión de, digamos, de 6-8 meses, plantamos 9.350 hectáreas. En el año 2020, en medio de la pandemia, ¿no? Y de eso, el tiempo más largo fue el tiempo de la producción en vivero, que las plantas pasaron en vivero como 6 meses, 7 meses, ¿no? Esperando que las plantas tuvieran el tamaño apropiado para llevarlas a campo. Pero luego, la plantación como tal, una vez que teníamos las plantas ya grandecitas en el vivero, la plantación la hicimos en mes y medio, 9.350 hectáreas. Entonces, pero eso es un ejército de gente, ¿no? Y trabajamos casi 1.000 personas, entre empleados directos de Madera del Orinoco y contratistas y gente de las comunidades y todo eso. Entonces, eso es perfectamente realizable, pero repito, yo creo que primero hay que ensayar, hay que probar y hay que buscar la experiencia de las especies nativas. Excelente, ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos esta información tan valiosa. Gracias a ti, Alejandra. Estamos a la orden. Feliz día. Bueno, conversábamos con el ingeniero José Rafael Lozada, ingeniero forestal, profesor jubilado de Ecología de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la ULA, sobre este proyecto que ha anunciado el gobierno de reforestación de 8.800 hectáreas del arco del minero del Orinoco. El ingeniero asegura pues que sí es posible en 6 meses, 7 meses realizar un
una reforestación de este tipo. Sin embargo, él asegura que la especie que se está proponiendo para esta reforestación no es una especie adecuada porque es una especie exótica que además tiende a ser invasiva y que no va a generar el efecto que se necesita. Además de eso, él asegura que también es importante tomar en cuenta la recuperación de la topografía del terreno, la nivelación de los terrenos para luego poder entonces trabajar en la reforestación. Son las 9:54 de la mañana, vamos a hacer una corta pausa y enseguida venimos al cierre del programa.